Buenas noches, bienvenidos a una edición más de Causa Justa. El Consejo de la Magistratura ha iniciado el proceso de análisis y posterior aprobación casi de manera inmediata del reglamento que marcará la agenda del llamado a concurso para reemplazar a Antonio Fretes en la Corte Suprema de Justicia, quien en el medio de una crisis bastante profunda, se retira de la máxima instancia judicial en marzo próximo por llegar a la edad de la jubilación. Se va Antonio Fretes, es cierto. ¿Qué plantean los 8 ministros restantes ante esto que para muchos, más allá del contexto que rodea hoy a Antonio Fretes, constituye un hecho histórico? ¿Qué debe cambiar más en la Corte Suprema de Justicia con este fin de un ciclo? Porque es así, es el fin de un ciclo. Con la salida de Antonio Fretes en marzo próximo, se da el cierre de un largo camino que se inició incluso con la misma integración de la Corte Suprema de Justicia con la suma de Antonio Fretes hace casi ya 20 años atrás. Entonces, dentro de la máxima instancia judicial en particular, pero también en general, en los gremios que hacen a la familia judicial, abogados, jueces, fiscales, camaristas, los gremios que rodean, los colectivos o colegiados que aglutinan, las órdenes de abogados que reúnen a abogados en el ámbito gremial a lo largo y ancho del país, están debatiendo esto. ¿Están entendiendo lo que significa, más allá del contexto de la situación de Antonio Fretes, que se está cerrando un ciclo de renovación de una década como mínimo de los miembros de la máxima instancia judicial? ¿Qué hay que hacer a partir de este momento? El llamado del Consejo de la Magistratura a concurso, que va a darse en no pocos días, es el inicio del fin de un proceso de renovación. Pero en realidad es algo que todos debemos preguntarnos. ¿Se renovó realmente el Poder Judicial? ¿Está a la altura de la tecnología? ¿Está a la altura de lo que exige la ciudadanía? ¿Está el Poder Judicial y sus integrantes más humanizados? ¿Qué tipo de justicia tenemos? ¿Qué tipo de justicia merecemos tener? Todas estas son, mejor dicho, cuestiones que deben ser analizadas en el marco de este proceso. ¿Cómo se está preparando la Corte Suprema de Justicia para este evento? ¿Qué tendremos a partir de marzo? Todos estos son elementos de un debate que es necesario. Lo hagamos, compartamos e intervengamos en él todos, absolutamente todos. Tengamos algo o no que ver con la justicia. A la vuelta del corte, el primer tema del día de hoy. En el anterior programa iniciamos una serie de intervenciones en lo que hace a una idea que tomamos acá en Causa Justa como propia, a pesar de que no es tan propia nuestra, pero como la consideramos muy interesante, la queremos ir desarrollando durante varios programas. Y es la idea siguiente, de que, más que idea, afirmación, de que las municipalidades, como entes reguladores de la vida dentro del ejido municipal, dentro del territorio municipal, ya no pueden dejar de ser convidadas de piedra en lo que hace a la aplicación de políticas de seguridad pública en el marco o en el ámbito de su territorio. No, ya nuestras ciudades son muy grandes, somos más de 8 millones de habitantes. Nuestras ciudades tienen miles, cientos de miles, incluso el millón de habitantes, o más del millón de habitantes, o casi el millón de habitantes como Asunción. Entonces, no podemos hasta ahora, y que me disculpe el invitado por este monólogo, reducir el papel de las municipalidades en lo que hace al ordenamiento
en algo de solamente en el ámbito del ordenamiento del territorio, del tránsito. Esa es la idea que la tomamos principalmente de lo que viene exponiendo hace un tiempo atrás nuestro invitado, el licenciado José Amarilla, experto en seguridad y también en inteligencia. ¿Cómo estás, José? Bienvenido otra vez a Causa Justa. Gracias, Héctor. Buenas noches. Siempre es un gusto estar contigo y con tu audiencia. Realmente decía que fuiste uno de los primeros analistas, que yo al menos haya visto, que habló un poquito de esto, de esta idea que es normal en otros países, que las municipalidades también se hagan cargo de la seguridad pública en sus territorios. Esa focalización de los programas de seguridad ciudadana es ciertamente un tema innovador en el Paraguay. Y me complace mucho decirte que uno de los lugares más señeros en materia de seguridad, que es la Municipalidad de Luque, es una de las que ha comenzado con el tema de diagnosticar y establecer las bases para una estrategia municipal de seguridad ciudadana, ¿verdad? Eso sin Sí. dejar de lado el ordenamiento constitucional y la norma las normas vigentes que le otorga a la Policía Nacional la capacidad de represión de la delincuencia o del crimen, ¿verdad? ¿Cómo congenia esos dos elementos? Bueno, por un lado, el artículo 175 de la Constitución establece claramente que es la Policía Nacional el único órgano encargado de ejecutar políticas de seguridad, Ok. ¿verdad? Pero la formulación de políticas de seguridad o la formulación de políticas de interés común para cada comuna, según la Ley Orgánica Municipal, es potestad también de las municipalidades, de los gobiernos municipales. Entonces, una de las formas más prácticas de tener políticas preventivas, no políticas represivas, sino políticas preventivas, políticas de detección temprana de eventos de carácter delictivo y criminal, es trabajar con los municipios, con las comisiones barriales y con la propia gente que vive y que sufre las consecuencias de la inseguridad en los territorios. De esa premisa se parte y de esa forma se puede complementar el trabajo entre los gobiernos municipales, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y todos los órganos que brinden alguna forma de seguridad de manera focalizada, ¿verdad? Las estimaciones generalmente aceptadas indican que debería haber 2.8 policías por cada 1000 habitantes. Sí. Es decir, Luque hoy debería tener 3.5 veces más que la cantidad de policías que tiene hoy. Estamos hablando de Luque solamente. Luque solamente, ¿verdad? Perfecto. Por ejemplo, la comisaría tercera de Luque tiene 140 efectivos, debería tener 490, estimativamente. Y así sucesivamente, ¿verdad? La Ok. 28 de Moracue debería tener 112, tiene 32, etcétera. Con esto lo que ayudamos a entender es que incluso los recursos constitucionalmente destinados a las políticas de seguridad en un municipio en específico, en este caso el de Luque, tienen una restricción numeraria muy importante. O sea, se destina mucho menos que lo que hace falta realmente para dar respuesta a las demandas impuestas no solamente por las características eh, sociales de una ciudad como Luque, sino directamente por el número de habitantes. O sea, tenemos 3 veces menos que la cantidad de policías que deberíamos tener, por ejemplo, y así sucesivamente vamos viendo cuántos chalecos antibalas hay, cuántas patrulleras, qué antigüedad tienen, la infraestructura. ¿De qué manera entraría o debe entrar las municipalidades de acuerdo a este análisis que estás planteando? De las dos formas que te mencioné, dos formas elementales y muchas otras, ¿verdad? Un gobierno municipal puede intervenir, por ejemplo, en materia de diagnóstico o gerenciamiento de riesgos, de sus riesgos dentro del municipio, y entender qué es lo que ocurre para concertar con las autoridades dedicadas al tema de la seguridad propiamente, ¿verdad? Al hablar de seguridad estamos hablando de prevención, estamos hablando de disuasión, es decir, de tener elementos de seguridad en las calles, de tener vehículos apropiados, de tener capacidad de despliegue, etcétera, etcétera. Porque los policías municipales no pueden estar armados. Hay una zona gris ahí. La policía, o sea, existe en la ley orgánica una figura que se llama de la policía municipal, que no es la policía municipal de tránsito. Ah, Es una policía municipal de ordenamiento o de orden, si quieres decirlo. Entonces, de orden no, no, público, mm, mm, de orden, de orden. de orden.
Es una discusión que no que va a ser de nunca acabar si entramos en eso ahora, ¿verdad? Pero sí, evidentemente entender lo que ocurre en el ámbito de un gobierno municipal es importante para cualquier administración en todos los niveles, políticos, ejecutivos, etcétera, etcétera. En ese sentido, un gobierno municipal evidentemente puede ayudar a entender el fenómeno de la seguridad y a diagnosticar y formular políticas, ayudar a ejecutarlas y luego controlar resultados. Para ir cerrando, para ir englobando, Sí. entonces, el punto clave para comenzar en esto que damos como una idea hacia los municipios, ¿es cuál? ¿Cuál sería el punto para avanzar, para iniciar? Interesarse en el tema, o sea, tomar cartas en el tema de la seguridad, sobre todo, de la seguridad pública, sobre todo desde el punto de vista de la prevención. Ok, Coadyuvar con la Policía Nacional, ayudar a evaluar los resultados, obviamente ajustar lo que no esté funcionando o ayudar a ajustar lo que no esté funcionando y sobre todo ayudar también a la Policía Nacional, que tiene una característica vertical, a hacer los pedidos y los reclamos y si hace falta las quejas respecto a lo que los uniformados no pueden hacer frente a el Poder Ejecutivo, por ejemplo. O sea, un perfecto. comisario de una policía, para que se me entienda, no puede venir a golpear la mesa del ministro del Interior. No, le van a dar de baja ahí mismo. El intendente municipal sí, tal vez pueda hacerlo. Interesante, muy interesante este planteamiento que estamos haciendo. Ojalá que agarren, que les interese a los concejales, funcionarios municipales, intendentes o dirigentes de nuestros distintos municipios aquí en nuestro país. A la vuelta del corte, otro tema, aquí en Causa Justa. En el anterior programa nos visitaba el doctor Francisco de Vargas, ex ministro de la Senat, también ex ministro del Interior, y que con el también ex ministro de la Senat, Luis Rojas, habían sido condenados a pena de cárcel por cuestiones que tienen que ver con la administración en la institución, en la Senat, en la Secretaría Nacional, en la Senat puntualmente. Puntualmente el doctor Francisco de Vargas señalaba que la Fiscalía y luego los jueces en mayoría que dictaminaron o que sentenciaron a ambos habían sacado terminología, términos o hechos que no se dieron realmente o que no se investigaron nunca o que nunca se plantearon en la investigación. Incluso tenemos lo que decía Francisco de Vargas porque hoy nos visita el fiscal Luis Piñanes, quien es el fiscal principal del caso, para hablar con él también, porque él también tiene sus puntos que acotar en torno a lo que había dicho Francisco de Vargas. Vamos a la nota. La condena requiere certeza. Sí, totalmente. Y requiere certeza sobre los hechos acusados por la Fiscalía. Claro. El tribunal no te puede condenar por otros hechos diferentes a los de la acusación. Y voy a hablar para que se entienda rápido. Sí. La Fiscalía dice los equipos no existen y el tribunal dice en pleno, bueno, sí existe, pero tal vez lo que ocurrió es que entraron antes de que se pague por ellos y el acta de recepción puede ser que sea ficticia. Entonces, inferimos que hubo una triangulación indebida, dicen, la primera vez que escucho ese término, del dinero y un uso indebido de recursos del Estado. Declararon, Héctor, todos los firmantes de dicha acta, incluida la jefa de patrimonio de la Senat, donde relató pausadamente cómo ella constató que estaban los equipos, los codificó, porque vos sabés que es el trabajo de una jefa de patrimonio, sí, y los introdujo al libro de movimientos de uso de la Senat, donde figuran hasta hoy en día. Esos equipos hoy en día siguen figurando como el patrimonio. La jueza Sonia Villalba, que explicó verbalmente los fundamentos de la sentencia, lo que trató de explicar, o por lo menos lo que yo interpreté, es que, bueno, los equipos están, pero a lo mejor lo que ocurrió es que el dinero se usó para pagar antes a la empresa proveniente, que es una empresa extranjera que tiene representante acá en Paraguay. Eso fue probado en juicio. Se remitió la plata y ahí recién remitieron los equipos. Lo que
inferimos nosotros es que ese acta de recepción es ficticia. Pero vos sabés que no pueden hacer una inferencia. No. Y sobre todo no pueden declarar probados hechos que no fueron acusados por la fiscalía. Aquí está lo grave. Fui fiscal durante 13 años y jamás he visto algo como esto. Jamás he visto que un tribunal tenga que modificar los hechos para sustentar una condena. Yo sostengo fielmente, Héctor, que esto estaba predecidido. El juicio oral duró 40 días. Pero como los hechos probados en juicio no le dan sustento, tuvieron que inventar esto que, por cierto, es totalmente traído de los pelos. ¿Qué contestamos, doctor Luis Piñanes, agente fiscal, que llevó a cabo la investigación, la acusación, la imputación primero y luego el juicio oral y público, a todo lo que señaló el doctor Francisco de Vargas? Bienvenido antes que nada. Muchas gracias, Héctor, muchas gracias por la invitación. Y concretamente es falso. Lo que alcancé a escuchar, lo que dice el señor de Vargas es que cuestiona la decisión del tribunal de sentencia, en donde concretamente refiere de que hay una ampliación de los hechos. Es mentira. Los hechos son los mismos, que fue objeto del proceso y objeto del debate oral y público, en el sentido en donde se cuestiona la supuesta compra de equipos de inteligencia en los años 2012 y 2015. ¿Y por qué se habla de supuesta? Porque el mismo tribunal llegó a confirmar la hipótesis del Ministerio Público de que en ningún momento los equipos ingresaron al patrimonio de la Secretaría Nacional Antidrogas objeto de los contratos. En un contrato en el 2012 hablamos equipos de inteligencia por valor de cerca de 2 millones de dólares durante el año 2012. Posteriormente, en el año 2015, equipos de inteligencia de valor de 1.250 millones. ¿Por qué refiero de que no ingresaron equipos conforme al contrato? Porque todo equipo y todo objeto que es adquirido por el Estado debe ser instrumentado en un proceso de adquisición, contrato y posteriormente pago. Y efectivamente ha quedado demostrado de que la Secretaría Nacional Antidrogas ha pagado esa suma de dinero sin haber recibido una contraprestación por ese pago. Eso es lo que se demostró. Él habla y refiere lo que fue objeto del debate y como estrategia de la defensa de que unos equipos existentes en la Secretaría Nacional Antidroga eran los vinculados a ese contrato. Y eso es lo que se confirmó en el tribunal y donde se determinó de que, porque para poder pagarse esos equipos, para poder pagarse por esos equipos, necesariamente debería haber alguna documentación que avale la recepción de esos equipos. Y eso quedó demostrado de que era absolutamente una simulación. Y con respecto a lo que vimos nosotros a ustedes constituyéndose a los miembros del tribunal y hablaba el doctor Francisco de Vargas de la firma del acta de recepción que firmaron todos y que también incluso la directora de Patrimonio hizo el trabajo de agregar, de incluir eso adquirido al patrimonio justamente de la Senat. Bueno, iba a comenzar del inicio, pero vamos a hablar primero. Ahora, cuando vos estás hablando de nota de remisión y acta, eso refiere al contrato del año 2012. Sí. ¿Por qué existió una simulación, Héctor, primeramente? A ver. ¿Por qué? Porque el contrato es firmado entre la Senat y no una empresa multinacional, un supuesto representante de esa empresa multinacional. Eso es el primer punto. Ha quedado demostrado de que ese representante no tiene ninguna solvencia financiera para poder traer esos equipos. Okay. Hablamos de equipos de 2 millones de dólares. ¿Por qué supuesto nota de remisión o supuesta acta? Primeramente, con la nota de remisión en toda compra del Estado. Es lo válido para la recepción de equipos. También se hizo un acta de recepción. ¿Por qué? Porque después quedó demostrado que esa supuesta empresa representante no realizó importación alguna antes, durante la firma del contrato y también después. ¿Por qué? Porque esos equipos no se hacen acá en el país, Héctor, se hacen en el exterior. Y esa empresa no importó absolutamente nada. Eso que estamos viendo en las imágenes, eso es una prueba realizada a pedido de la defensa, una constitución judicial. Yo estuve presente, pero yo estuve también presente 3 años más en cuanto a esos equipos en donde la defensa siempre refiere que son los equipos vinculados al contrato. ¿No son los equipos vinculados al contrato? No son los equipos vinculados al contrato. ¿Al contrato del 2012 y el 2015? Bueno, esos son, supuestamente quieren alegar de que son los equipos comprados en el año 2012. Sí. No son esos, ¿por qué? Porque cuando
Vos cuando compras un vehículo o compras un equipo, tenés que tener un proceso de compra o un documento. Esos equipos no tienen ningún tipo de documentación muy vinculada al contrato comprado en el año 2002. No sabemos a qué funcionalidad tienen, no sabemos cuándo vinieron y eso que está ahí. Pero lo que sí nosotros tenemos presente es de que en el 2012 la Secretaría Nacional Antidrogas se obligó a pagar 2 millones de dólares, en ese momento 4.000, casi 9.406.120.000 guaraníes a una empresa desconocida, una empresa de maletín. Y posteriormente la Secretaría Nacional Antidrogas paga por eso, al recibir una supuesta nota de remisión y un acta, y eso le habilita a pagar, y al final no entraron al país ninguno de esos equipos. Y al hablar de esos equipos, de ese contrato en sí, estamos hablando de un sistema. No solamente el Estado se obligó o contrató la compra de unos equipos, sino que también capacitación, montaje. Eso que está viendo tenía que haber sido montado. Ha quedado demostrado en el tribunal. Primeramente, no solamente que esos equipos no ingresaron al país, ha quedado demostrado también de que no existió ninguna capacitación por esos equipos. A lo largo del juicio oral y público venían personas que referían, sí, yo recibí una capacitación y bueno, que me capacitó un extranjero. Pero dentro de las cláusulas y del proceso de adquisición se debía haber certificado la capacitación. Si viene una empresa multinacional a capacitarse, te tiene que entregar una documentación que avale eso. No había absolutamente nada al respecto. Ahora, con la figura utilizada, triangulación indebida, ¿qué es? Realmente no se usó la figura de triangulación indebida. Cuando el señor de Vargas refiere en su programa, fue cuando el tribunal de sentencia hace una explicación de su sentencia. Hoy en día nosotros ya fuimos notificados en forma escrita por la sentencia. Yo tuve acceso también a todas las partes, ¿verdad? Y hay un plazo para apelación. Lo que hace el tribunal primeramente es describir cuál fue el objeto del juicio, la acusación, los incidentes, y posteriormente el tribunal de sentencia hace un análisis de qué es lo que para ellos sucedió, que confirma nuestra hipótesis. ¿Qué sucedió para ellos? Sí, para ellos. Y finalmente cuando refiere, dice el tribunal, dice, bueno, acá como vivieron este debate, de que para la fiscalía los equipos no vinieron conforme al contrato, y para la defensa decían, no, esos son los equipos del contrato. Entonces el tribunal hace un análisis ya posterior a definir y demostrar que efectivamente hubo una simulación de una supuesta recepción en el año 2012, y posteriormente aquí hay dos situaciones: o los equipos no vinieron conforme al contrato, o si los equipos vinieron porque ellos estuvieron en una constitución, o los equipos vinieron, pero ahí es donde ellos hacen su análisis y su disquisición. Acá ha sido demostrado que el Estado pagó por algo que no vino. Y pero están ahí. lo Entonces, que se lleva... ¿y de dónde se compró eso? Entonces, ¿y eso qué es entonces, eso que está ahí? A ver, y es tan simpático cuando hablamos en el juicio, que hasta yo tengo que tener, porque eso fue parte del juicio oral, y me sorprende estas imágenes que estoy viniendo, porque cuando fuimos objeto del juicio, empezaron a saltar diciendo de que a través de los medios de comunicación se vieron equipos de inteligencia y eso debían haberse mantenido con la mayor secretidad, ¿verdad? Sí. Entonces hasta yo me cuido hasta no a describirte cuáles son esos equipos, ¿verdad? Pues esos equipos fueron comprados también por la Senat. Sí, quiero responderte hermano lo que vos preguntaste. La Secretaría Nacional de Antidrogas, desde su creación, desde la DINAR, tiene varios equipos. Tiene equipos donados, tiene equipos de inteligencias traídos, como ahí nosotros aprendimos en el proceso la denominación demo, en donde algunas empresas ofrecen esos servicios y ofrecen muestras. La Senat tiene muchos equipos. Como muestras médicas. Y claro, muestra equipos, o a veces más o menos tiene mucho apoyo de una embajada acá en el país, ¿verdad? Y inclusive hoy la Senat estaría utilizando equipos que ni yo vos conocemos. Okay. Entonces, estos equipos no sabemos. Lo que sí yo te puedo referir en base a la investigación que yo tuve, que esos equipos solamente aparecen en los años 2012-2015. ¿Por qué te digo eso? Porque después del 2015 entra un coronel de apellido Vera, nunca usaron esos equipos. Después del coronel Vera entra Arnaldo Yucio, entra como ministro secretario, tampoco utilizaron esos equipos. Y hoy vos le podés preguntar a Suyi Rolón, porque yo me fui a la Constitución, tampoco utilizaron esos equipos. No, en realidad Cuando esos equipos, ¿a qué te refieres? ¿A esos? Y esos que están ahí, porque nosotros nos constituimos y vimos ahí, ahí está, 10 polos, están ahí abandonados. Esa camioneta la manejaba mucho tiempo Luis Rojas, yo me acuerdo. Y no sé, yo no sabía. No sé. Pero a ver,
Viste que ya para ir cerrando, la tesis demostrada según el tribunal de sentencia en mayoría, es que la tesis de la fiscalía, la acusación de la fiscalía es que Héctor Alegre tenía que comprar el teléfono marca Acme con una carcasa rosada o de este color, creo que es celeste, y que tenga una foto de Cerro Porteño campeón adelante. Eso tenía que estar en el contrato, pero nunca estuvo eso en el contrato. Te voy a hacer uno más sencillo. Bueno, vamos al ejemplo del teléfono. ¿No querés usar lo de Cerro Porteño campeón? Está bien. Yo soy cerrista fanático. Bueno. Bueno, Héctor Alegre quiere comprar un teléfono traído exclusivamente de Japón. Sí. Que es esa marca, ¿cuál es la marca? Es la marca T, para no dar una marca. La marca T traída de Japón. Entonces, ¿qué viene? Entonces, tiene que venir Luis Piñanes, porque para hacer este contrato, vos no vas a hacer el contrato directamente con Japón. Vas a hablar con un representante. De Japón. De Japón. Entonces viene Luis Piñanes y te dice, yo soy el representante de Japón, pero para eso yo tengo que presentarte no solamente un papel, que eso hacemos, un papel donde dice, yo soy representante de Japón, sino documentos que avalen que efectivamente hay una obligación entre Japón y yo. ¿Por qué? Porque después vos lo que vas a hacer es el dinero, que no es tuyo, a lo mejor de tu empresa, vos vas a pagarme a mí, no a Japón. Y yo tengo que traerte esos equipos, entonces tiene que haber un aval. Y eso se demostró, de que yo era una persona que ni siquiera tenía dinero para comprar un celular. Era una persona que creó una empresa que a base al movimiento financiero, a mis movimientos financieros, yo no podía traer absolutamente nada. Y vos, sin embargo, sin ningún criterio, vos dijiste, no, Luis Piñanes es representante de este. ¿Pero el celular marca T entró o no al país? No entró al país. Bueno, este tema va a continuar porque se va a apelar de seguro. Por Y supuesto. va a estar interesante el debate jurídico y también de lo que sea, porque son dos exministros de la Senat, Luis Rojas y Francisco de Vargas, este último exministro del Interior. O sea, el tema es bastante grosso, no es cualquier cosa. Doctor, como siempre, un placer hablar contigo. A vos muchas gracias por la invitación. Dale. Bueno, estaba con nosotros el doctor Luis Piñanes. A la vuelta del corte les vamos a contar de un caso que titulamos 40 días y 4 años. Y le vamos a explicar por qué. La tragedia sufrida por un hombre y toda su familia. Les contamos esta historia a la vuelta del corte. Imagínense que de la noche a la mañana, la vida de ustedes, hombre, laburante, estudiante, amigo, vecino, tío, hijo, una vida normal, cambia absolutamente, 180 grados. Y de ser un hombre con una vida normal, tranquila, una vida en donde un hombre respetuoso de las normas, de la ley, es presentado como un violador serial. Como un violador serial. En los medios de comunicación, expuesto en las redes, e incluso sufriendo la cárcel por más de 40 días, y luego sufriendo 4 años de proceso penal, a pesar de que pocos días después de haber sido expuesto públicamente como un violador serial, se detiene al verdadero responsable, que 1 año y medio después es encontrado culpable y condenado. Así se resume, así tratamos de ponernos humildemente y con respeto en los zapatos de nuestro invitado del día de hoy, de Carlos Alberto Ramírez, víctima de esta tragedia y que está acompañado por su distinguido abogado, un referente del ámbito civil y del ámbito del derecho de marcas, el querido profesor Pedro Gamarra Doldán. Gracias a ambos por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted. Voy a comenzar, mi querido profesor, voy a comenzar con Carlos. Yo creo que resumí, pero ni siquiera me alcancé a describir todo lo que tal vez sufriste
en este tiempo, en estos 40 días y 4 años? Así mismo es, Héctor. Para mí fue, así como usted dijo, fue un cambio rotundo a mi vida, 180 grados, de la noche a la mañana. De tener una vida honrosa y delicada, que me acusen de algo fatal. Irte a la cárcel por ese hecho, yo no le deseo a nadie injustamente. Claro que si es que cometes el hecho, andate y paga toda tu pena, ¿verdad? En este caso, yo fui condenado prácticamente por toda la gente, porque lo primero que se hace es te acusan, Sí. sin saber, te acusan. Imagínate, Héctor, estar en tu barrio y que te digan violador, y aparentemente todo tu barrio sabía que vos eras una persona intachable, que nunca tuviste conflicto, nunca te peleaste con el vecino, nunca nada. Entonces que vos salgas a la calle y que te digan violador. ¿Y por qué llegamos a ese punto? Yo acuso y culpo directamente al fiscal de la causa, ¿Cómo se llama? Gerardo Mosqueira, de la unidad 5 de la ciudad de San Lorenzo. ¿Por qué acuso directamente a él? Porque él, teniendo ya todas las pruebas, no en mi contra, sino a mi favor, De descargo. de descargo, él igual siguió. Mi equipo jurídico, yo estoy agradecido infinitamente con el equipo jurídico que tengo. Ellos insistentemente solicitaban el sobreseimiento, no, que habían pruebas que diligenciar. El primer periodo de prueba fueron de 6 meses, que todos sabemos, ¿verdad? Entonces cuando llegó 6 meses, él pidió una prórroga. Pero durante esos 6 meses ya se le detuvo al verdadero culpable. El verdadero culpable ya estaba conmigo en la cárcel. Yo estaba enfrente, él estaba en el fondo. ¿Por qué ese ensañamiento en contra de mi persona? Yo hasta quiero creer que había algún incentivo extra, ¿verdad? ¿Cómo Porque se llamaba ese criminal que hoy día sí está condenado? se llama Juan Euclides. ¿Cómo caíste en esto? Ya sé, ya voy contigo, doctor. ¿Cómo caíste en esto en el sentido, o sea, cómo te presentaron como algo que absolutamente no eras y había pruebas por todos lados de que absolutamente y totalmente no eras? Lo que ¿Cómo? pasa es que se presentaron fotos mías en la comisaría 15 de la ciudad de Barcequillo. Ahí empezó todo. Entonces, de la comisaría 15 de Barcequillo, es como si fuera que una persona que me conoce, que dice al final porque le quisieron cubrir y terminan diciendo que era conocido mío, y la foto que llevaron de mi persona, primera plana, había solamente en un teléfono celular. No tenía yo, no tenía mi papá, no tenía mi mamá, nadie. Solamente una persona tenía esa foto. Sí. Y esa foto es la que apareció en la comisaría 15. Como Entonces, el supuesto responsable de un hecho de como violación. el supuesto, porque había pues los videos y que no era tan claro y que se veía de costado, de perfil. Sí. Cuando eso yo tenía el cabello largo, totalmente enrulado y tenía una barba. El día que ocurrió el hecho de esta supuesta víctima, entonces el autor tenía la cara rasurada, el cabello largo pero la cara rasurada. ¿Qué pasa? Que yo al día siguiente, no fue porque yo ya sabía del hecho, yo no sabía nada. Al día siguiente yo tenía que entrar a trabajar en una ONG y un requisito era que yo tenía que presentar mi certificado de antecedente de la Interpol. El día siguiente a ese hecho, yo me quité un certificado de la Interpol, un certificado de antecedente, donde ahí me quité una foto tipo carnet y donde está el documento y yo tengo el cabello largo y tengo una barba creciente. O sea, en 24 horas una barba no crece. Y a lo que iba nomás, a lo que me preguntaste, es por eso que me involucraron. A mí me involucraron y me metieron una cáscara de banana impresionante en el pie. Al propósito de venganza. A propósito. ¿Por quién? ¿Quién lo hizo? Yo esa parte te rogaría
comentarte en otro momento si se puede. Ok. Quiero mantener Lo que todavía al sí, margen alguien eso. lleva a la comisaría de Barcequillo tu foto, Sí, le muestra a la presunta víctima del primer caso de violación de una serie de hechos y Sí. esa persona te reconoce supuestamente a vos. ¿Supuestamente o no? Supuestamente, doctor, porque cuando la Policía de Investigaciones de la Brigada Central de San Lorenzo a mí me tiene a 5 cuadras de la casa de mi papá. Sí. Eran las 9 de la mañana. Ellos me cerraron el paso en un vehículo particular, doctor. Ellos no tenían placa policial, ellos no tenían un distintivo policial. Solamente ellos, 3 personas me apuntaron con arma de fuego. Y la cuarta persona no me podía apuntar porque estaba conduciendo. Entonces se bajan del vehículo, a mí me bajan del vehículo en el que yo estaba, que estaba en el vehículo de mi papá, me cerraron el paso, me bajaron de ahí. Lo único que yo pensé era que me iban a secuestrar y que me iban a matar. ¿Por qué tuve esa primera impresión? Porque ellos se bajaron sin ninguna placa, ninguna Ok. credencial. Su camioneta era una camioneta ¿Qué te particular. dicen? ¿Y qué te agarran? Alto, me altean Sí. para que yo me quede. Y yo le digo, ¿pero por qué me van a detener? ¿Qué es lo que está pasando acá? Sí. Y ahí mete uno de los policías, mete su mano, me abre la puerta, mete su mano y me tira el cabello. Del cabello, digo, porque como te estaba comentando, mi cabello tenía largo, entonces me tira el cabello y me quita. Entonces yo seguía preguntando por qué y me dicen, te voy a detener. Pero ¿y por qué? ¿Y dónde está el documento? ¿Dónde está la orden de detención? Y yo le gritaba ahí en la calle que yo quería una orden de detención. Ellos no me mostraron nada. A lo único que se atinaron a decirme fue el policía que terminó garroteándome después, es "Coan arejotan derogáname. Ahora te vas a ir a tu verdadera casa", porque yo le pedía que me lleven a mi casa y que le pueda contar yo a mi papá lo que estaba pasando. Mi papá estaba en mi casa. Entonces no había caso. Ellos querían que yo diga que yo fui el autor de todas esas barbaridades que sucedieron, porque no era uno, eran 16. 16, era un violador Eran serial. 16. Vuelvo al Entonces, doctor, ¿ante qué estamos? ¿Ante qué estamos en este caso? Porque 40 días después de su detención, terriblemente, que ojalá hagas una demanda civil contra el Estado y personal contra esos policías, ojalá que lo hagas. ¿Cómo es posible? Porque 40 días después de que él es detenido, creo que ya se le detiene al verdadero autor y se demuestra que él no era. Lo más delicado fue que cuando se hizo el acta de reconocimiento, la supuesta víctima, en este caso, ¿verdad?, dijo en presencia mía, creo que es él, no estaba segura, y un poco por presión dijo, y bueno, vamos a dar por hecho que es él. Y sobre esa base de una presunción se le tuvo privando a él de libertad, perder el trabajo, perder el estudio y demás. Pero es un proceso de investigación y en el proceso de investigación, bueno, las cosas son si se adecuan a la ley y a una cierta normalidad básica, que en este caso se perdió totalmente. No solamente se le privó de la libertad del estudio, de la movilidad, de su libertad en movilidad a mi cliente. El escándalo que se dio gravemente con una intención de exhibir el rostro claramente y permanentemente. Pero lo más delicado es que cuando al cabo de 6 meses ya está detenida una persona, ya está imputada, está reconocida por una serie de víctimas, con lo cual él quedaba desvinculado del hecho sobre una sola base, ¿verdad?, sobre el particular. E inclusive en la audiencia cuando nosotros tuvimos en el juzgado, donde quiero manifestar mi agradecimiento a la actuación muy correcta del magistrado, del doctor Juan Francisco Recalde, que tuvo una actitud muy clara, muy justa, muy estable, le dijo, pero usted es consciente, le dijo al fiscal Gerardo Mosqueira, que ya está detenida una persona que está atribuida de estos hechos. Sí, pero necesito más proceso de investigación. Ese proceso de investigación, solamente porque al fiscal se le ocurrió donde ya no había nada que investigar, habían pasado 6 meses, duró 3 meses y medio más, donde
con insistentes reclamos nuestros pidiendo la libertad vía sobreseimiento de la persona, no conseguíamos sino reducciones que iban produciéndose paulatinamente, pero no el sobreseimiento que le permitía retomar trabajo y retomar sus estudios. Y llegamos a un extremo donde yo pocas veces he visto en mi vida profesional, donde el propio juez, cansado ya de la largueza de la circunstancia, donde no había una investigación que se arrimara o se presentara, por escrito, por resolución, por un auto interlocutorio, le exhorta que dé por terminado el proceso de investigación presentando o un resultado concreto o dando ya término a una circunstancia que no tenía sentido de hacer gastar a la justicia y gastar la personalidad de un ser humano. ¿Cuántos días estuviste en la cárcel? 39 días para ser exactos. 39 días. 39 días que para mí fueron por 30.000 años. 39 años. Sí. Como yo le dije a mi familia en aquel momento, me hubiese gustado mucho que me acusen de haberle asesinado a 5 personas para ese caso. Porque irte a la cárcel por el tema de la violación que me estaban culpando a mí, Te expuso. yo corrí peligro, pero desde que pisé hasta que salí. Yo tuve problemas dentro del penal. A mí me quisieron jugar, porque esa es la verdad, porque al violador se le juega, eso es verídico, es bien sabido. Entonces, cuando yo vine a comparecencia esa mañana, yo regresé al penal a la tarde, a las 4 más o menos de la tarde. Entonces, cuando yo entro al pabellón, en el portón principal del pabellón, escucho que sale y dice uno de los internos, apeula ñande cuñara, copujarepe. Estoy muy agradecido a una persona adulta que estaba dentro de la celda donde yo estaba, donde me quedé, porque me dice esta persona adulta, después de que yo ya regresé de Asunción, me dice sutilmente y a buen entendedor, pocas palabras, me dice, ahí tenés un calentador de agua, allá tenés la olla a presión, calenta agua y tenés ahí. Y me dice, y acá debajo de esta mesa, vení, toca. Y me hizo palpar dónde estaba, tenés un cuchillo. Le dije yo, ¿por qué me estás diciendo eso? No, yo te digo nomás por si necesitas usar para cualquier cosa. Porque en el apuro no vas a encontrar, entonces vení, toca donde está. Entonces yo entendí perfectamente lo que me estaba diciendo. Porque él se quedó toda esa tarde, toda esa mañana tarde, entonces yo estaba entrando y cuando entré, así me recibió el Señor. En ese interín me llaman de la sala de abogados y yo quería saber quién era. Porque yo estaba viniendo de comparecencia y ni no le esperaba ni a mi papá ni a mi padrino. Eran ellos. Entonces, cuando yo le veo a mi papá, yo le conté lo que estaba pasando. Entonces mi papá tuvo que hablar ahí con el director y me tuvieron que mover del lugar. Y fueron 39 días que yo no cerré el ojo. 39 días que dormía la mitad, si es que dormía, porque dormir era lo último que quería hacer. A mí me apretaron esa noche. Me iban a clavar, me iban a jugar. ¿Y ese quién me repone? El fiscal me va a venir y me va a decir, lo siento mucho por haberte acusado de balde. Para mí eso no va a ser suficiente. Que el policía que me detuvo, que casi me quitó la mandíbula de tanto pegarme y de pegarme en la costilla, casi me rompió la costilla, que venga y me diga, lo siento por haberte pegado de balde. ¿En qué parte del código, en qué parte de la Constitución Nacional? Yo soy un ignorante, pero yo no entiendo en qué parte del procedimiento de la Policía Nacional, que debería de cuidarnos, está estipulado que ellos cuando te detienen te tienen que pegar. Es más, te voy a decir, Héctor, el subcomisario Páez, Ronald Páez, me dijo cómo podíamos arreglar. Va, y se la solución atacó a ella.
todo por una foto que alguien colocó Todo por una foto que alguien envió. y que tenía Todo. solamente una persona. Y solamente una persona tenía esa. Vos la tenés identificada a esta persona. Claro que sé quién es esa persona. Y yo sé que voy a llegar en esa persona el día que yo haga lo que tenga que hacer. Porque esto yo no pienso dejarlo de balde. ¿Vas a presentar demandas? Claro que voy a presentar demanda. Porque cómo ellos me retribuyen todo este tiempo. Estos 4 años. 4 años son, 40 años son para mí. Yo no podía salir en la calle porque me acusaban. Yo no podía irme ahí porque yo era el violador, yo era el psicópata, yo era el enfermo sexual. Yo luego no necesitaba hacer eso con una mujer hoy en día. Testimonio terrible. Brevemente, doctor, este testimonio nos deja a todos. Él expone muy bien, pero también quiero mencionar, doctor Alegre, Para ir cerrando ya, doctor. para ir cerrando, el editorial que hiciste me parece excelente porque justamente es una invitación para que si podemos hacer la reforma y debemos hacer la reforma del Estado, perdón, la reforma del Poder Judicial en cuanto a sus órganos legales y en cuanto a las personas que participamos allí, sea como litigantes o como administradores, magistrados de la justicia, pasa por una compenetración mucho mayor de valores jurídicos y de valores morales. Y por suerte esa invitación que se está dando pasaría por una reforma mental que nos demos cuenta a través de estos de conocimientos de cosas como esto o de programas como esto, de que pensemos con mayor profundidad en la justicia que por encima de ser solamente una forma de vivir. Doctor, muchas gracias. Doctor Pedro Gamarra Doldán, Carlos Alberto Ramírez, víctima. Le pusimos Muchas gracias como a usted. víctima, una víctima. 40 días y 4 años. 40 Increíble. y 4 años. Así mismo. Increíble lo que te pasó, absolutamente inocente. No solamente soportaste 40 días de cárcel, sino 4 años de proceso cuando inmediatamente a tu detención prácticamente ya fue detenido. ¿Quién era el verdadero responsable? Lo que pasa es que se hizo el estudio de mi teléfono. Y Eh. lo más cerca que yo estaba al lugar del hecho era 30 minutos en vehículo. Imagínate. Ni con eso el fiscal. Y vos estabas No, en no otro fue. lado. Yo estaba en otro Y lado. había testigos. Y claro que había testigos. Y, Bueno. y más que testigos estaba el mapa de la ubicación de la celda de mi teléfono de esa noche. Estabas lejísimo. En ese y en los otros casos. En ese y en el otro caso. Gracias. No hay que. Sin palabras. Absolutamente sin palabras. Esta es la justicia que tenemos. Ni más ni menos. Caer en las garras de la justicia en Paraguay es una ruleta rusa. Nos vemos en el próximo programa. Chao.